resultados. Y le voy a decir más. ¿Quién es José Luis Rodríguez Zapatero? Desde el punto de vista personal, yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha, a la que, por cierto, ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Y desde el punto de vista político, con orgullo, fue el presidente que durante 2 legislaturas supuso la mayor transformación social de nuestro país, con avances en derechos, en justicia social y, por supuesto, con un liderazgo como presidente del Gobierno en el que la sociedad en su conjunto, bajo su liderazgo, bajo su presidencia, derrotó a la banda terrorista ETA. Ese es José Luis Rodríguez Zapatero. Y como les he dicho antes, así también como consta en los diferentes comunicados que vamos conociendo, hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Y yo como jurista, desde luego, no puedo más que ahondar en ese respeto a la justicia, que la justicia haga justicia, pero sin perder nunca de vista ese principio fundamental. Y desde esta mesa lo que sí también quiero compartir es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias. Y vamos a las cuestiones políticas y empezaré por la que ha saltado esta mañana, es decir, sobre la situación procesal de José Luis Rodríguez Zapatero, llamado a declarar como investigado. Tenemos que conocer todavía los detalles, creo que ya circula por ahí el auto del juez, pero todavía no lo conocemos. Pero diré que a mí me cuesta creer, es decir, para ser más claro, no me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido, al revés. Es el único presidente de este país que no tiene a ningún ministro imputado, el único de toda la democracia, y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar. Así que toda la prudencia del mundo. Vamos a ver cómo evoluciona este asunto, vamos a ver qué datos, qué pruebas se aportan para que un juez haya adoptado esta decisión, que evidentemente es muy grave. Y como siempre digo en estos casos, los casos en los que están los tribunales por medio, que la justicia investigue, que se aporten las pruebas y que se vaya hasta el final para hacer justicia. Y no se condene durante un largo proceso, como ya ha empezado hoy mismo a condenarse a quien, hasta que se demuestre lo contrario, es inocente. Y por eso, desde esa presunción de inocencia, los socialistas vamos a seguir defendiendo a un presidente que transformó nuestro país, que nos dotó de derechos y libertades como nunca y que fue una referencia también para la paz en el mundo y aquí, en España. La mujer del presidente del Gobierno, su hermano, los 2 secretarios de organización del Partido Socialista y el líder espiritual y maestro de Pedro Sánchez están imputados por varios delitos. Todos. Como pueden comprobar, ni siquiera estoy adjetivando nada de esta situación. Estoy limitándome a relatar hechos ciertos que están ocurriendo en nuestro país. Cualquier persona puede ver la gravedad de estos hechos. Cualquier persona puede verla. Pero hoy estamos ante otro día histórico. Hoy, por primera vez, ha sido imputado un expresidente del Gobierno español. Nunca habíamos visto en los últimos 48 años de democracia. Lo que es más grave todavía es que el señor Zapatero ha sido imputado por delitos que no se hubieran podido llevar a cabo si no hubiera sido con el concurso del Gobierno de España. José Luis Rodríguez Zapatero ha ejercido estos años como líder espiritual e ideológico de Pedro Sánchez. Acabamos de ver la semana pasada cómo le han paseado por varios mítines en Andalucía y ha formado parte de las campañas electorales del Partido Socialista en los últimos 4 meses. El Partido Popular cree y defiende en la presunción de inocencia de todos los ciudadanos de nuestro país. Pero no es menos cierto que la Audiencia Nacional no le hubiera imputado a un expresidente del Gobierno de España si no tuviese unos indicios sólidos para haberle imputado. No es una sorpresa. Llevamos años desde el Partido Popular diciendo que todo lo que confluía alrededor del rescate de Plus Ultra parecía extraño. Se rescataba una aerolínea sin apenas vuelos, sin apenas tripulación, a la que nadie conocía, una decisión incomprensible en términos técnicos y políticos,
Y siempre dijimos que tenía que haber un interés detrás. Y todo apunta ya indiciariamente a que lo había, efectivamente. El Gobierno de Sánchez aprobó utilizar dinero de todos los españoles para rescatar a esa aerolínea y ese dinero ha acabado presumiblemente en la familia de Zapatero. Pero vuelvo a insistir en algo que nos parece muy importante. Todos esos delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sin el concurso del Gobierno. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al Gobierno de España. Y Pedro Sánchez no podría seguir agonizando en la Moncloa si no fuese por la mediación que hace Zapatero con todos los socios de esa mayoría progresista que invistió a Pedro Sánchez. Uno necesitaba el poder del Gobierno para enriquecerse y el otro necesitaba al mediador para mantener viva esa mayoría que le pudiera sostener en el Gobierno. Cuando alguno de los socios duda, cuando los casos de corrupción acorralan a Pedro Sánchez o cuando la legislatura amenaza con romperse, acude al rescate Zapatero para volver a pegar a esos socios que tienen que mantener a Pedro Sánchez en el poder. Porque lo importante no es estar en la Moncloa para gobernar. De hecho, esta legislatura, lo están comprobando ustedes cada semana, no se está legislando, no hay presupuestos, no hay una legislatura en marcha. Lo importante es mantenerse en Es un poco pronto para valorar lo que estamos conociendo, así que vamos a tener que esperar a los próximos días. Lo que sí que sorprende es que el Gobierno en todo momento, lejos de querer investigar un asunto que era de conocimiento internacional, se ha dedicado en todo momento a taparlo y espero que no utilice a la Fiscalía, ni a la Abogacía, ni lo que hacen siempre para intentar encubrir la verdad. Así que ahora lo que tenemos que saber es qué está pasando, qué es lo que hay, y a partir de ahí pues pedir más explicaciones, pero desde luego esto es un escándalo internacional que nuevamente vuelve a situar a este Gobierno y todo lo que le rodea en el epicentro de los escándalos y de un desprestigio tremendo. Me parece increíble que también hayamos escuchado lo del no pararán. ¿Qué pasa? Que también los jueces son fachas, todo el mundo es facha, hay lawfare, España no es un Estado de Derecho, o es lo que pretenden que no sea. No sé, cuestionar el trabajo que están realizando la justicia en este caso me parece terrible y propio de un gobierno populista. También van a poner en tela de juicio las investigaciones internacionales, al resto de los organismos. Yo creo que ha llegado el momento de explicaciones, de ver qué está pasando, transparencia, y que ya un asunto como el de Plus Ultra, que lo sabe el mundo entero, pues llegue a su fin y se conozca qué hay exactamente ahí. Muchas gracias por las dos preguntas. Yo, respecto a la imputación del expresidente Zapatero, creo que hay dos conclusiones muy claras. Por un lado, que la derecha le tiene muchas ganas a Zapatero, eso es evidente, pero también por otro que el Gobierno cada vez lo tiene más difícil. Un Gobierno que no se enfrenta a la corrupción, a la guerra sucia judicial, que se gasta el dinero de la vivienda y que debería ir destinado a bajar el precio de la compra en armas y tanques por orden de Donald Trump. Creo que cada vez lo tiene más difícil y esas son las dos conclusiones que yo saco de esta noticia de hoy. Bueno, es verdad que, como precisamente ha apuntado, la acabamos de conocer la noticia, entonces poco puedo valorar. La verdad es que nos falta muchísima información al respecto. Sí que es verdad que, digamos, como sabemos, tal y como sabemos que se está comportando últimamente pues algunas de sus señorías, o en general la judicatura, con algunos supuestos, bueno, pues podemos tener algunas dudas acerca de esta imputación. Vamos a ver lo que pasa en todo caso, porque es verdad que, así como he querido darles esta opinión, es muy indiciaria, es muy inicial, porque no tenemos información al respecto de este caso. Bueno, ya le digo que con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, del expresidente del Gobierno, vamos a ver qué hay ahí, porque es que se acaba de saber la noticia y no tenemos información, tenemos tanta como tienen, pero yo no creo que nadie, a ninguna persona de este país que siga un poco las noticias de la prensa y de las imputaciones que se producen en este tipo de cuestiones y sobre todo de dirigentes de la izquierda de este país, digamos, les pueda sorprender mucho que algunos tengamos dudas sobre, digamos, cuál es el origen de estas acusaciones, que se tendrán que aclarar, sin duda se aclarará, y entonces yo pues me corregiré o seguiré manteniendo las sospechas que tengo ahora, ¿no? Pero, vamos, o sea, creo que sería por mi parte un poco intentar engañar a la ciudadanía, la considero muy inteligente, no decir que alguna duda podemos tener al respecto. Y al mismo tiempo también la experiencia nos ha enseñado que algunas de estas acusaciones son acusaciones que se han demostrado absolutamente falsas. Y así ha sido constatado por todo el mundo y reconocido incluso por sus protagonistas.
Y le recuerdo en este sentido que yo he tenido ocasión de pernoctar en 5 centros penitenciarios distintos a lo largo de mi vida y que en alguno de ellos la mayoría de mis compañeros de módulo eran políticos del Partido Popular, que estaban allí por corrupción. Por lo tanto, siempre contra la corrupción, siempre a favor de que la corrupción sea perseguida en todas sus formas, en todos sus momentos, en todas sus circunstancias, y al mismo tiempo creo que no le sorprenderá a nadie que estamos obligados a recordar que algunas de estas acusaciones que se han hecho a lo largo de la historia eran profundamente falsas, absolutamente falsas, inventadas. Siempre es bueno recordar que ustedes tienen a su disposición la grabación de una conversación entre un ministro del Interior y un juez, entre el señor Jorge Fernández Díaz y el señor Daniel de Alfonso, donde el ministro le encargaba al juez que me investigase a mí en este caso, que investigase a otras personas, que el juez le decía, lo hemos mirado todo y no tiene nada que podamos perseguir, ni él ni nadie de su entorno, y el ministro insistía y el juez continuaba diciendo, es que no hay nada, lo hemos mirado todo, no hay nada, no sabemos cómo perseguirlo, y el ministro concluía su diatriba diciéndole, inventa, que la Fiscalía te lo afina.